Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo transferir criptomonedas desde tu plataforma de KuCoin a la plataforma de Binance de una manera fácil, sencilla y sobre todo económica para ahorrar en comisiones y tener nuestro dinero de manera segura dentro de la plataforma de Binance. Antes de comenzar, te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que comparé ambas plataformas, tanto la plataforma de Binance como la plataforma de KuCoin, viendo todos los aspectos, tanto las comisiones, las ofertas de criptomonedas dentro de los exchanges, los productos de inversión, etc. Te recomiendo que le eches un vistazo porque vas a aprender muchísimo con ese vídeo. También te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Y ahorrar en comisiones le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas dentro de la plataforma. Finalmente te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que aprendas a invertir tus criptomonedas una vez las hayas transferido a Binance en los diferentes productos y puedas tener una rentabilidad compuesta, ya que como sabrás la criptomoneda se estará revalorizando dentro del mercado, pero por otro lado nos estará generando un interés compuesto en los productos que te he dejado aquí arriba en las tarjetas. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador directamente. En este caso, como estáis viendo, estoy dentro de la plataforma de KuCoin, vámonos a la parte de Assets Overview, que lo encontramos dentro de la parte de nuestra cuenta. Voy a convertir el idioma español para que lo entendamos todos perfectamente, creo que lo tengo por aquí, ¿vale? Y como vemos vamos a distinguir diferentes carteras, cuenta principal, cuenta de comercio, etc. Antes de enviar las criptomonedas a la plataforma de Binance tenemos que entender el proceso. Nosotros tenemos dos wallets, la wallet de KuCoin y la wallet de Binance. Nosotros vamos a enviar desde la wallet de KuCoin a la wallet de Binance. La wallet de Binance va a tener un código de referencia en función de la criptomoneda que vayamos a depositar. Es decir, que si por ejemplo nosotros depositamos Bitcoin, esta wallet de Binance tendrá un código, pues con un números y letras básicamente, y si transferimos Ethereum, esta wallet de Binance no va a tener el mismo número y el mismo código que tenía la wallet de Bitcoin de Binance. Este va a cambiar en función de la criptomoneda. Y nosotros vamos a elegir la criptomoneda que vamos a enviar de KuCoin a Binance en función de las comisiones que nos van a cobrar por utilizar su blockchain. Si por ejemplo utilizamos la blockchain de Ethereum, pues nos van a cobrar comisiones altas. La blockchain de Bitcoin también nos van a cobrar comisiones altas. Y tú te estarás preguntando, pero Tigre, ¿dónde puedo tener yo esta información sobre las comisiones? Te la dejo en el primer comentario. Si nosotros vamos a esta pestaña que tengo aquí abierta, vamos a ver todas las comisiones, que son estas de aquí, en función de la criptomoneda que utilicemos. Aquí nosotros vamos a distinguir diferentes partes. Primero vamos a distinguir la criptomoneda en cuestión, cuánto nos cuesta en el mercado, comparado con cuántos exchanges, etc. Nosotros vamos a encontrar una lista muy amplia de criptomonedas. Evidentemente, algo importante que tenemos que entender es que no todas estas criptomonedas están aceptadas en Binance. Estas son las que aparecen en KuCoin, pero por ejemplo esta de YGG no tiene por qué aparecer en Binance. Nosotros tenemos que encontrar una que sí que aparezca en Binance, y yo por eso he marcado por ejemplo la de Tron TRX, ¿vale? Que tiene un coste por transacción de 0,10 dólares, es decir, 10 centavos de dólar. Podremos enviar nuestras criptomonedas de KuCoin a Binance por 10 centavos de dólar, lo cual es súper barato. También encontramos otras por aquí, pero si nosotros por ejemplo nos vamos hacia abajo del todo, que están las más caras, encontraremos por ejemplo a Aave, que nos va a cobrar 60 dólares de comisión por transacción, etcétera. Y si por ejemplo nos vamos a la B de Bitcoin, que creo que está, vamos a ver, creo que lo tenemos pues aquí mismito, nos cobra 30 dólares por transacción al enviar dinero de una wallet a otra. Esto si lo hacemos por la blockchain de Bitcoin, y eso también ocurrirá si lo hacemos por la blockchain de Ethereum. Por eso lo importante es buscar una criptomoneda que esté aceptada en ambas plataformas y que podamos transferir con un coste bajo. En este caso vamos a transferir directamente la de Tron, ¿vale? La de TRX, que estaba más arriba y que tenía una comisión bastante baja de 10 centavos de dólar. Lo que tendremos que hacer entonces es convertir nuestro dinero que queramos enviar dentro de la plataforma de KuCoin a Tron y luego enviar ese Tron a la plataforma de Binance. Por eso aquí en la plataforma de KuCoin, para convertir nuestro dinero, nos vamos a ir a la parte de comerciar y nos vamos a ir al mercado spot. Lo voy a abrir en una pestaña nueva y aquí arriba nosotros, donde aparece BTC USDT, vamos a elegir TRX. Vamos a poner aquí en la lupa
TRX, que son las siglas de Tron, y vamos a encontrar estos diferentes intercambios. Vamos a hacer clic sobre TRX KCS, porque yo tengo KCS en mi plataforma de KuCoin. Y aquí abajo, en la parte de Spot, vamos a poner pues que queremos hacer una orden a mercado. Vamos a poner la cantidad, voy a poner en este caso, pues yo que sé, 0,15 KCS, ¿vale? Que sí que lo tengo. Y voy a comprar Tron directamente. Vamos a darle a comprar TRX. Y has colocado la orden exitosamente. Ahora, si nosotros nos vamos aquí a la wallet que teníamos antes, voy a refrescarlo. Y ahora mismo en la parte de comercio, si nosotros hacemos clic en la cuenta de comercio, encontraremos 20 Tron, ¿vale? 1,77 euros. Si nosotros ahora le damos a transferir, podemos transferirlo desde la cuenta de comercio a la cuenta principal, etcétera. Lo que voy a hacer es desde la cuenta de comercio a la cuenta principal y vamos a transferir el total de Trons, que son 20,61. Vamos a darle a confirmar. Exitoso. Y si nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos a la cuenta principal que tenemos aquí, encontramos el Tron que tenemos, le vamos a dar directamente a retiro. Y dice dirección de la cartera, ¿vale? Aquí es donde nosotros vamos a tener que añadir la dirección de Binance. Por eso, para sacar la dirección, nos vamos a ir a la plataforma de Binance, que la tengo también abierta en una pestaña nueva. Nos vamos a la parte de nuestro perfil, vámonos a la parte de billetera, y a la billetera Spot o visión general, me da igual, vamos a visión general. Aquí nos da la opción de depositar, retirar o transferir. Evidentemente, vamos a depositar criptomonedas, así que le damos a depositar. Aquí en depositar vamos a darle depósito de criptomonedas. Vamos a elegir la moneda en cuestión, que en este caso es TRX, Tron. Elegimos la red, evidentemente vamos a elegir la red de Tron, la TRC20. Y aquí dice una confirmación de red, depósito mínimo, este es el depósito mínimo. Bueno, pues ya tenemos aquí la dirección, que son los códigos con números que os he mencionado antes, lo copiamos, nos vamos a la plataforma de KuCoin, ponemos la dirección de la cartera, ¿vale? Aquí la red, pues bueno, ya sabe que es TRC20, no la elegimos el máximo para transferir, ¿vale? Y observación, pues voy a poner suscríbete, ¿vale? Le vamos a dar a confirmar. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegarnos a la plataforma. Dice, confirmaciones a prueba de manipulaciones. Confirmar retirada. Ahora me van a enviar un código al teléfono móvil y al email. Lo confirmamos inmediatamente. Bien, tigre, pues ya he realizado la transferencia, lo he confirmado. Y ahora tenemos que esperar a que se realice el depósito dentro de la plataforma de Binance, ¿vale? Esto evidentemente va a tardar un tiempo, dependiendo evidentemente del día. Realmente debería ser simple, debería ser rápido. Así que lo que vamos a hacer es viajar en el tiempo y vamos a volver una vez se haya realizado el depósito para confirmar que todo ha salido correctamente. Bien, tigres, me acaba de llegar la confirmación, apenas ha tardado 2 minutos. Evidentemente, cuantas más confirmaciones necesite la blockchain, más va a tardar. Y en este caso, TRX solo necesita una confirmación. Por eso, ya la tengo aquí, ¿vale? Tengo aquí Tron TRX 19,61 dentro de mi billetera Spot dentro de Binance, ¿vale? Esta es la cantidad que hemos traspasado desde KuCoin y ya lo tenemos aquí de manera segura para poder convertirlo a la criptomoneda que queramos dentro de Binance o invertirla en el proyecto que nosotros queramos. Dicho esto, dale un super like si te ha servido. Mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!